Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Juan Vicente Moscoso. Mi nombre es Miguel Agesta Guzmán y junto a mi compañero Michael Guzmán, hoy les estaremos hablando sobre el empirismo inglés y sus principales autores. El empirismo. El empirismo es una corriente filosófica y un modo de pensamiento que defiende que todo conocimiento proviene de los sentidos y de la experiencia. Este se opone completamente a otra corriente filosófica llamada el racionalismo, que defiende que todo conocimiento proviene de la razón. Este empirismo tiene orígenes a lo largo del siglo XVII hasta el siglo XVIII. El empirismo tiene como método de obtención de conocimientos la física, mientras que el racionalismo tiene como modelo las ciencias matemáticas. Una explicación en sentido general. Todos los empiristas son aquellos filósofos que defienden que nuestro conocimiento de la realidad empieza por los sentidos o experiencias, como Aristóteles, Kant y Bacon, y otros filósofos que también fueron importantes. En un sentido más cerrado y restringido, se le atribuye el reconocimiento de empiristas a aquellos filósofos ingleses que se opusieron al racionalismo desarrollado por René Descartes durante el siglo XVIII. Los más conocidos son John Locke, George Berkeley y David Hume. Rasgos generales del empirismo inglés. Como ya había dicho, estos llamados empiristas afirmaban que el origen del conocimiento provenía de la existencia. Por tanto, niegan la existencia de las ideas innatas. También afirmaban que la existencia puede ser de dos tipos. Externa es la experiencia que tenemos de la realidad exterior gracias a los sentidos, es decir, a través de las sensaciones. Y interna es la experiencia que gracias a la reflexión nuestra mente tiene su propia actividad, sentimientos, pasiones, deseos, imágenes y pensamientos, etc. El conocimiento humano es limitado. Estos conocimientos son marcados por la experiencia, que no es posible estar al tanto de nada que se encuentre mucho más lejos de la experiencia misma utilizando la verdad. A diferencia del racionalismo, el cual defiende que todo ser humano posee ideas innatas con las que un individuo puede estar al tanto de las cosas que se encuentran más allá de la experiencia. El empirismo discrepa del cual es el origen de las ideas y afirma que todo conocimiento obtenido proviene de ellas. En esto es parecido al racionalismo. Los empiristas, además, tratan de descubrir cuáles son los mecanismos psíquicos en virtud de los cuales nuestra mente relaciona o asocia ideas para conocer la realidad. John Locke nació en Bristol en 1632, en el seno de una familia de inclinaciones liberales. Locke fue un gran defensor del liberalismo político y en general de los ilustrados de racionalidad filosófica, tolerancia religiosa y libertad política. Estudió química y medicina tras abandonar los estudios de la teología. Fue desterrado por cuestiones políticas. Regresó a Inglaterra tras la revolución de 1688 y murió en el año 1704. La visión de John Locke sobre las ideas. La negación de las ideas innatas. El racionalismo afirma que la mente tiene ciertas ideas que no provienen de la experiencia, es decir, son innatos, de los cuales podemos aprender sobre la realidad. Para Locke, el momento en el que llegamos al mundo, nuestra mente y entendimiento llega como si fuera una página en blanco, en las que lentamente se va escribiendo la experiencia. Locke en uno de sus ensayos abordó varios argumentos del racionalismo. Uno de ellos es que existe un concepto innato de la mente humana, el origen de las ideas. Ya que no existe una idea innata, bien, ¿de dónde proceden las ideas?
Locke afirma que toda idea que se encuentra en nuestra mente proviene de la experiencia sensible. Por esta razón, nuestro conocimiento es limitado a lo que nos puede mostrar nuestros sentidos. La noción de idea. Las ideas son las esencias inmediatas de nuestro conocimiento, es decir, esencia de nuestro espíritu y mente perciben inmediatamente. Entre estas esencias no solo están conceptos abstractos, sino también los colores que vemos, de la calidez que sentimos, lo que deseamos, etc. Entonces, una idea es lo que nos muestra la mente o lo que la mente percibe. Las ideas son caracteres mentales o imágenes que la mente tiene tanto de la realidad exterior de ella o como de sí misma. Clases de idea. Las ideas simples son esas ideas que no son complejas que recibe nuestra mente a través de la sensación, que es la experiencia que nos brinda la realidad externa a la mente por medio de los sentidos. Por ejemplo, los colores, los sabores, las formas de los objetos, etc. Estos conceptos de sentido simple pueden ser propiedades primarias de las cosas, propiedades obtenidas a través de los diversos sentidos, como la forma y los movimientos de las cosas, o pueden ser propiedades secundarias de las cosas. Estas serían las herencias, las heredadas por nosotros de la naturaleza, tales como el olor, el color, el gusto, el tacto y los sonidos. Como sugirió Descartes, Locke creía que el sujeto en realidad tiene solo las cualidades primarias que percibimos, mientras que las cualidades secundarias son puramente subjetivas y existen solo en la mente, pero no presente encontrando en el sujeto. Y a través de la reflexión. La experiencia sensible interna son las sensaciones que el espíritu tiene en su propia actividad, como por ejemplo, deseos, emociones y recuerdos. Las ideas complejas son todas aquellas ideas que forman activamente nuestro entendimiento combinando las ideas simples, como por ejemplo la idea de una manzana, que está formada por las ideas simples de color, sabor y olor y forma. Locke distingue tres grandes clases de ideas complejas. Una de ellas, las ideas que se refieren a las sustancias. Estas son como la idea de una manzana o un hombre. Las ideas que se refieren a los modos. Estas son como las ideas de que esta manzana es reineta, o la idea de que este hombre es alto. Las ideas que se refieren a las relaciones, como la idea de que la manzana está en el árbol o la de que este hombre es hijo de aquel. La idea sustancia. Vamos a detenernos en el análisis que hace Locke de la idea sustancia. Tal idea es compleja, pues está siempre compuesta por una serie de ideas simples. Tenemos una sustancia cualquiera, como por ejemplo la manzana. ¿Qué percibimos de la manzana? Bueno, pues un cierto olor, una figura, un tamaño, un color, un sabor, una sensación suave al tacto, etc. Es decir, un conjunto de ideas simples. Pero, ¿es la manzana solamente el conjunto de tales ideas simples? No. Locke piensa que no, pues el olor, el color y la figura, etc., no son la manzana, son el olor de la manzana, el color de la manzana y la forma de la manzana. Entonces, ¿en qué consiste la sustancia de la manzana que atribuimos estas cualidades que captan nuestros sentidos? Locke afirma que puesto que lo único que tenemos es experiencia del color de la manzana, del olor de la manzana y de la figura, hemos de concluir que no sabemos en qué consiste realmente la sustancia de la manzana, sustancia que suponemos existe como soporte invariable de las cambiantes cualidades sensibles que percibimos.
la sustancia. Por tanto, es una realidad incognoscible utilizando una expresión de Locke. Es un no sé qué. O sea, básicamente para Locke no sabe nada. O sea, es un no sé qué, no sé. De lo afirmado se sigue que, según Locke, no conocemos el ser sustancial de las cosas. Conocemos solamente aquello que la experiencia sensible nos muestra. Tal es el límite de nuestro conocimiento. La existencia de la realidad exterior a la mente o realidad material. Locke, como Descartes, no dudó de la existencia de la realidad más allá de su mente. Su concepción de las ideas como representaciones materiales o visuales de la realidad incluyen la afirmación de que existen realidades fuera de la mente que representan las ideas. Locke distingue, siguiendo también a Descartes, tres grandes ámbitos de lo real o sustancias: la realidad del yo o ser pensante, la realidad de Dios y de los cuerpos materiales. La existencia del yo propio pensante tenemos certeza intuitiva, es decir, conocemos y experimentamos su existencia de modo inmediato por reflexión. La existencia de Dios tenemos certeza demostrativa, es decir, estamos seguros de que su existencia existe porque podemos demostrarlo, utilizando el principio de la causalidad. Locke, como antes que el Tomás de Aquino, llega a demostrar que Dios es la causa primera de nuestra existencia. Y de la existencia de los cuerpos materiales tenemos certeza sensitiva, es decir, las sensaciones que ellos nos causan son suficiente prueba de que existen realmente. George Berkeley nació en el año 1685, estudió en la Universidad de Dublín, donde tuvo ocasión de las principales corrientes filosóficas y científicas de la época. Fue un hombre profundamente religioso que pasó de la filosofía al servicio de la fe. En el año 1743 fue nombrado obispo anglicano en el sur de Irlanda. Murió en el año 1753. Su obra fundamental es el Tratado sobre los Principios de Conocimiento Humano, compuesto cuando tenía 25 años. Más tarde escribió una obra de divulgación titulada Tres diálogos entre Hylas y Philonous. Berkeley, el ser es ser percibido. Berkeley fue semimístico y semiempirista. Encontró algunas inconsistencias en la filosofía de Locke. Trató de corregirlas y llegó a una conclusión bastante extraña, llamada: el ser de las cosas consiste en ser percibidas. En pocas palabras, las cosas que vemos y sentimos son percepciones de la mente. Según Berkeley, Locke hizo la siguiente contradicción. Argumentó que las ideas representan realidades físicas externas asumidas en nuestra mente, y que el hecho no es otra cosa más allá de la idea misma. En concordancia con lo dicho, Berkeley argumenta que la afirmación de Locke de que nuestras ideas representan realidades distintas a ellas mismas es injustificada, porque no se puede demostrar. Si se trata siempre del conocimiento de conceptos, o simples o complejos, no se puede afirmar que representen o no realidades ideales, es decir, materiales. Solo las ideas, o como las llama Berkeley, las percepciones de la mente existen realmente. Las cosas existen solo como ideas de la mente que las percibe. La mente humana y Dios. Para Berkeley, la única entidad real y existente es la mente, las diversas mentes que sostienen todas las cadenas de ideas. Ahora, ¿de dónde recibe nuestra mente la sucesión de ideas que constantemente parecen asaltarla? Berkeley concluye que pertenecen a Dios, una sustancia espiritual infinita. Por lo tanto, es Dios quien causa nuestros pensamientos.
La filosofía de Berkeley es una especie de idealismo inmaterial que niega la existencia de una realidad material por un lado y afirma la existencia de dos sustancias o realidades por el otro, siendo ambas espirituales. Otro exclusivo piensa en ego o alma. David Hume nació en el año 1711 y murió en el año 1776. Vivió en el periodo histórico-cultural llamado la Ilustración. Fue un filósofo empirista, historiador, economista y ensayista escocés. Impresiones e idea. Locke utiliza la misma terminología que Descartes. Se refiere a todas las imágenes sobre la cosa de la mente. Hume conservará el término que se refiere a la clase de percepciones de la mente. Lo que la mente percibe puede haber dos tipos: impresiones o pensamientos e ideas. Las impresiones, estas son percepciones más frecuentemente influenciadas en nuestro pensamiento. Impresiones sensoriales, percepción de color, gusto, forma, etc., de los objetos de pensamiento o sentido. Las emociones, deseo, sensación o cualquier cosa que pueda actuar en la mente pueden ser simples o complejos. Pensamientos o ideas. Bueno, estas son copias o huellas que pueden quedar en nuestra mente por última vez, ya dada la impresión. No tienen tan bien impresión, también puede ser simple o compleja. Hume niega el término de idea innata, como afirman los racionalistas. Para él, todas nuestras ideas provienen de una impresión previa, es decir, que son impresiones del pasado. Solo las impresiones tienen claridad y distinción de las ideas que quiere Descartes. Esta es por el contrario. Según Hume, el mundo son poco confuso y poco claro, por lo que son para comprender su significado, es necesario indicar las impresiones que provienen del significado de una idea. Siempre se refiere a una presión formada de nuestro espíritu y mente. Eso dice Hume. Si encontramos nuestra mente en algún pensamiento, no podemos distinguir ni producir la impresión de ellos. Debemos rechazarlo porque carece de un significado y por lo tanto no se puede referir a cualquier realidad conocida. De la misma manera, Hume define el empirismo radical. Para que sea una idea verdadera, debe seguir alguna impresión, por el contrario, la idea es falsa. Este se convertirá en el criterio de Hume para decir que las ideas son verdaderas, claridad y distinción. Más allá de las impresiones se recibe en nuestra mente, solo hay engaño, superstición, errores. Es decir, simplemente son especulaciones. Caer en objetos que no existen y sobre todo los objetos que podemos conocer. Conocimientos de hechos y relaciones entre ideas. Nuestras facultades racionales logran adquirir dos tipos de conocimiento: conocimientos de las relaciones entre ideas y entendimientos de hechos. El conocimiento de las relaciones entre ideas es obtener nuestra comprensión de ideas relacionadas, por lo que no es necesario ir a la impresión. Así, por ejemplo, la proposición, el todo es más grande, ninguna parte es verdad. No porque se refiere a cierta parte podemos tener impresiones de hechos, experiencias sensibles, pero su verdad es conocida solo por nuestro entendimiento. Conecta con los conceptos, todo y aparte. Todo el conocimiento lógico y matemático se adquiere a través de nosotros. Respaldamos por pruebas razonables y el entendimiento que conoce su verdad, porque por lo contrario es imposible. Y sugiere contradicciones, pero no se refiere a la realidad empírica. Probablemente hechos empíricos. Entonces, son la verdad, razón, verdad siempre necesaria. El entendimiento de hecho. Es el razonamiento que los conocimientos de las múltiples ciencias experimentales de la naturaleza, tales como la física, son esta clase. Dicho conocimiento carecen de la prueba racional, puesto que aunque estemos bastante seguros por vivencia, es acevedo en ello. Continuamente, nuestro conocimiento puede percibir lo opuesto sin contradicción. De esta forma es ejemplificado por vivencia.
Hecho conocido que el sol sale todos los días o que el agua se calienta con el fuego. No obstante, tenemos la posibilidad de concebir sin contradicción de que mañana saldrá el sol o que la siguiente vez el agua se pondrá negra al ponerla en el fuego. El conocimiento de hechos e idea de causa. Todo nuestro conocimiento sobre la realidad empírica se limita a nuestras impresiones actuales, es decir, lo que ahora vemos, oímos, etc., y la memoria de las impresiones pasadas. Pero sobre los eventos que sucederán en el futuro, no sabemos nada con certeza, ya que tenemos impresiones tales como los eventos del futuro. La idea causa, la idea de que trata de alguna relación que puede existir de la causa y efecto entre los hechos. Es la base de todo el conocimiento sobre eventos de futuro, de los cuales todavía no tenemos ninguna impresión. La inferencia causal o razonamiento causa-efecto. Hacemos inferencias causales entre hechos, es decir, al observar uno concluimos e inferimos que otro ocurriría como su efecto. Cuando tales hechos han sido observados en las siguientes circunstancias, espacio-temporalmente contiguo, es decir, próximo en el espacio y tiempo, podemos pensar lo contrario de lo que en él se afirma sin contradicción. Las ideas de causa. Hume concluye que tal idea no proviene de ninguna impresión. Es un mecanismo subjetivo, de carácter psicológico, con el que nuestra mente está vinculada de hecho, según su experiencia pasada. Infiere por costumbre que algunos eventos van a ocurrir en el futuro, a partir de las observaciones de otro. Principios o leyes de asociación de ideas. Hume se considera a sí mismo, y así nos lo dice en el texto a comentar, como el descubridor de las leyes o principios que rigen las asociaciones de ideas en nuestro entendimiento. Locke ya había señalado que nuestra mente asocia ideas simples, un color, un sabor, una forma, etc., para formar ideas complejas, puede ser manzana, mesa u otros instrumentos, pero no explícito en virtud de que las leyes o mecanismos se llevan afuera. Las ciencias. La matemática y la metafísica son verdades necesarias de la razón, pero no se refieren a hechos. Hume no lo considera como ciencia en absoluto, sino a una especulación falsa y sin sentido. Hume analiza las ideas de la metafísica para mostrar su falsedad. Entre las ideas que analiza, estas son sustancia espiritual y material. Hume sostiene que no hay sustancia espiritual que sea distinta del conjunto o serie. De esto pasan constantemente por nuestra conciencia. Para Hume, Dios no puede ser conocido por el entendimiento humano, ya que Él no nos conoce a nosotros. Solo podemos tener fe en su existencia, pero racionalmente no conocerla. Hume sostiene que hay una contradicción lógica en afirmar que Dios no existe. El deísmo rechaza todo dogma y al afirmar algo sobre Dios de forma dogmática sería admitir que nuestra razón entiende lo que es Dios. Con idéntico argumento, el deísmo también rechaza la existencia de una institución que sea intérprete exclusiva de la voluntad de Dios para los humanos. Consecuencia del empirismo de Hume. Fenomenismo y escepticismo. Según Hume, la realidad que no es posible conocer se deduce a un conjunto de fenómenos, más allá de los fenómenos. No podemos saber nada, dice Hume. El empirismo de Hume, al sostener que todas nuestras ideas deben proceder de las percepciones e impresiones, conduce al fenomenalismo y al escepticismo.